Buenas tardes, profesor Kevin Sánchez. La tarde de hoy le estaremos hablando sobre el resumen del capítulo 7. Primariamente estaremos viendo sobre la expansión de Estados Unidos y de Gran Bretaña en América Latina. Vemos que las dos décadas comprendidas entre 1824 y 1845 significaron para los Estados Unidos una gran prosperidad y un desarrollo ininterrumpido, plasmado en la realización de obras y en la expansión hacia el oeste. En el periodo vemos que aparece dominado por una figura llamada Andrew Jackson, con el quien se inauguró la denominada democracia jacksoniana, que se caracterizó por el Partido Demócrata. Vemos que la prosperidad económica de las dos administraciones de Jackson entre 1828 y 1836 propició que el gobierno desplazara a los indígenas hacia el oeste, despojando a estos de sus tierras al tiempo que concretaba la eliminación del Banco Nacional, pero también se puso en manifiesto las profundas e insalvables diferencias entre los estados del norte y del sur. El sucesor de Jackson, Martin Van Buren, tuvo que hacerle frente a una crisis financiera originada en la especulación que había prevalecido desde la década de los 30 y la reinterpretación de la doctrina Monroe. Como siguiente punto tenemos el expansionismo territorial. Eh, Paul encarnó el denominado destino manifiesto, mediante el cual Estados Unidos escogió por la divina prevalencia, se arrogaba una misión civilizada hacia los demás pueblos atrasados del continente americano. Todo ello con un trasfondo étnico y cultural, o sea, la superioridad del hombre blanco para justificar la expansión territorial a expensas de aquellos. Se dice que la frase fue utilizada por primera vez por el editorialista John Sullivan en el periodo Morning News de Nueva York a finales de 1845, cuando motivó, motivo a la anexión de Texas, afirmó: es nuestro destino manifiesto expandirnos por el continente que nos deparó la providencia, para que en libertad crezcan y se multipliquen anualmente millones y millones de norteamericanos. Como siguiente punto tenemos la rivalidad entre los Estados Unidos y Gran Bretaña por Centroamérica y el Istmo de Panamá. Pese a la promulgación de de la doctrina Monroe durante los años 20 y 30 del siglo pasado, Estados Unidos no hizo nada para impedir las agresiones imperialistas de Gran Bretaña y Francia contra algunos países latinoamericanos, en particular Argentina, México y la Nueva Granada. Mientras tanto, la agresiva presencia británica en Centroamérica y el Istmo de Panamá, aparando los supuestos derechos posesorios de Rey Mosquito, hizo que la República de Colombia primero y la Nueva Granada después adoptaron medidas para salvaguardar sus intereses en las costas de Mosquitia y Bocas del Toro. Para entonces era incuestionable la supremacía comercial de la Gran Bretaña en la Hispoamérica, incluso en la propia Colombia y en el Istmo de Panamá. Eh, Esto, como era lógico, suscitó los recelos del gobierno estadounidense, eh, que máximo cuando los tratados de amistad, comercio y navegación eh, que dos naciones anglosajonas celebraron con la República Sudamericana beneficiaron más a los británicos. Cuando en 1839 los británicos propusieron el establecimiento de correos marítimos entre el Atlántico y el Pacífico, utilizando como enlace la vía terrestre del Istmo de Panamá, esto provocó reacciones negativas
en Washington. Se protestó en Bogotá alegando que una empresa norteamericana tenía idéntico propósito. Vemos que lo cierto es que el año siguiente dos vapores de la empresa británica eh, Pacific State Navigation Company inauguraron un servicio comercial en el Pacífico entre Valparaíso y Panamá. Vemos que no obstante, el norteamericano William Will Wright era quien en realidad dirigía esta compañía. En 1842, la Royal Mail Stream Packet Company dio inicios al transporte de pasajeros, cargas y correo en Inglaterra y las Indias Occidentales. La empresa, como vimos en el capítulo 6, se interesó por el tránsito del Istmo de Panamá y sus superpentinentes coloniales. El Tratado Mayarino-Bitla fue así como al decir que Cavelier, la Gran Bretaña, con sus agresivas actitudes y sus miradas imperialistas sobre Panamá, llevó a la Nueva Granada a buscar para el canal una garantía en Estados Unidos. Por lo demás, durante la administración de James Paul, cobró interés en el asunto de una ruta interoceánica entre Nicaragua y Panamá. Si ello servía para atajar las pretensiones inglesas en Centroamérica y Panamá, tanto mejor. En virtud de lo anterior, el 12 de diciembre de 1845, Estados Unidos y Nueva Granada firmaron el Tratado General de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, mejor conocido como Tratado Mayarino-Bitla. Mediante este pacto se concedió a los Estados Unidos la abolición de todas las tarifas preferenciales en el gobierno y en el comercio y la navegación que hacía eh, tiempo de manera insistente e inútilmente ellos querían en los últimos 20 años. El Tratado Clayton-Bulwer y sus consecuencias inmediatas. Cuando la Nueva Granada adelantaba las gestiones para la ratificación del Tratado Mayarino-Bitla por parte del gobierno de los Estados Unidos, según Herman Caliber, Inglaterra intentó sin éxito también obtener de estos una garantía sobre la mosquitia. A la vez buscó concretar sus aspiraciones de dominio sobre una ruta interoceánica en Centroamérica para detener la expansión de los intereses estadounidenses en el área. Debía notificar además que el gobierno de Su Majestad no veía con indiferencia cualquier intento de inmiscuirse en los derechos o territorios del rey Mosquito, quien está bajo la protección de la corona británica. Panamá entre la lealtad a España y los planes de liberación foráneos. Si bien a inicios del siglo XIX la economía del Istmo de Panamá era precaria, pronto la misma se reactivó gracias a las medidas adoptadas por la corona española, permitiendo el comercio con los países neutrales, lo cual a su vez fomentó el contrabando particularmente con Jamaica y Curazao. De allí que los comerciantes ismeños aglutinados en el Cabildo se mostraron fieles a España durante la invasión napoleónica a la península ibérica y en mayor parte de los años de los movimientos independentistas en Hispanoamérica. Mientras tanto, el Istmo de Panamá estuvo entre los objetivos de expediciones extranjeras con el propósito de liberarlo del dominio español, como fue los casos de las incursiones de Benedito Charreu en 1814 y de Gregor MacGregor 5 años después. Este último logró apoderarse de Portobelo, pero no pudo someterse por mucho tiempo. Asimismo, el corsario francés Louis Aury, tras capturar las islas de
Panamá la Vieja, Providencia y Santa Catalina a mediados de 1818 y proclamar los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile. Tuvo como meta participar en tornar el Istmo de Panamá. La rivalidad anglo-estadounidense en el Congreso Anfiteótico de Panamá y la actitud de Bolívar. Vemos que pese a la idea de la unidad continental, América no era originaria de Bolívar, tal vez que ya lo había planteado Francisco Miranda a fines del siglo XVIII. Sí cabe resaltar el papel que el liberador le asignó al Istmo de Panamá como territorio propicio para semejante propósito. Del mismo modo, conviene tener presente que Bolívar se inclinó en ocasiones por el protectorado británico en Hispanoamérica. Vemos que desde 1815, en su exilio en Jamaica y ante el retroceso de los movimientos revolucionarios de Hispanoamérica, Bolívar se refirió a que se podría entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua para construir allí canales interoceánicos y fomentar el comercio universal, a la vez que resaltó la posición geográfica de Panamá como punto central para la celebración de un augusto congreso. Eh, Bolívar no era partidario de los Estados Unidos, participaba en el Congreso Anfiteótico de Panamá, por lo que la inventación a estos corrigió a su cargo de Santander. Aunque este conclave resultó un fracaso para el ideal boliviano de unidad continental. El mismo puso en evidencia la gran rivalidad existente entre Gran Bretaña y Estados Unidos en asuntos de diversa índole. Eh, Muchas gracias.